Bueno, muchísimas gracias Andrés por la presentación. Así que nada, en serio, muchísimas gracias por todo. Perdón por el currículum extenso, pero teníamos que mostrar todo y mostramos muchísimo. Mi idea para hoy es que charlemos. ¿Sí? Yo hice una presentación, pero un poco a mí me interesaría que quien se anime, quien tenga ganas, prenda la cámara, abra el micrófono y haga las preguntas que quiera hacer en cualquier momento. Y yo voy a estar más que disponible para responder lo que esté a mi alcance, ¿sí? Ustedes me dirán si ya ven bien mi pantalla. Como verán, ya a esta hora empiezo a tener problemas de dicción, ¿no? Se ve bien, se ve Eh, perfecto. Perfecto. Una de las cosas que a mí me interesa es cuando hablamos de programas anticorrupción o del marco normativo, es un poco, siempre me gusta mucho ver el interés que esto genera en las empresas, no importa el tamaño y no importa la localización. Y es interesante ver con este marco normativo un poco lo que queremos mostrarles es cómo fue evolucionando el concepto de lo que nosotros llamamos compliance, ¿sí? Pero que va un poquito más allá de lo que efectivamente de lo que se trata esto, ¿no? Es un poco, mientras voy acomodando las cosas, esperen que me está jugando la mala pasada la vaca, ahí está. En general hay un tema con compliance que es, si bien hace muchísimos años, que después vamos a ver que esto nace más o menos en los años 70 en Estados Unidos, y luego se fue desarrollando muy de a poco este concepto de compliance en el resto del mundo. La realidad es que en Argentina tardamos bastante en tener una conciencia real de qué significaba compliance, ¿no? Y a tal punto esto es así. Perdón, y antes voy a hacer una aclaración que la tengo que hacer porque como buena compliance officer, si no, no voy a poder vivir tranquila. Les aviso a todos los asistentes que la organización ha decidido grabar esta charla, así que bueno, nada, para que lo sepan y que estén al tanto, y si alguno no está de acuerdo, por favor nos avisa y tomaremos las medidas correspondientes para la protección de sus datos. Volviendo al tema de compliance, un poco lo que yo recuerdo, a mí me nombraron compliance officer para Siemens en el año 2015. Obviamente, como les dijo Andrés, mi background es, yo soy abogada, y entonces recuerdo que en 2015 mi jefe me dijo, bueno, que me ofrecía esta posición, y, y si bien en Siemens nosotros desde hace más de 13 años realmente relanzamos nuestro programa de integridad, se estableció todo un sistema de compliance y de integridad muy fuerte a partir de ciertas situaciones que vivimos a nivel global y que son de público conocimiento. O por supuesto que yo estaba totalmente embebida en qué significaba compliance para Siemens y cómo se trabajaba esto, pero no era mi materia pura, ¿no? Entonces empecé a ser entrenada en esta materia. Como habrán visto por lo que dijo Andrés, tuve muchos entrenamientos, pero sí me pasó que cuando la gente me preguntaba de qué trabajaba, y yo les decía compliance officer, tenía que hacer una explicación muy larga, ¿no? Para que en un asado de amigos la gente entendiera a qué me dedicaba, ¿no? Que no era lo mismo cuando era simplemente legales, ¿no? Era, bueno, la de legales de Siemens, entonces era la abogada de la compañía, era mucho más simple. Eh, con el tiempo y a partir del 2017, yo les diría que los actores o los players en compliance durante muchos años fuimos siempre más o menos los mismos, hasta que en 2017 empezamos a ver como que empezó a haber un debate mucho más abierto en lo que es a la materia de compliance y a la importancia que tenía compliance específicamente para Argentina, ¿no? Y empezó a discutirse, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal, que luego la vamos a ver, que fue sancionada a fines de ese año. Luego en el 2018 tuvimos el B20 y G20 Argentina, que por supuesto tuvo una participación de muchísimas personas alrededor del mundo que fueron integrantes de las diferentes fuerzas de trabajo que había en ese grupo, y eso también llevó a que la task force que yo integré como co-chair de Integrity and Compliance tuviera un papel bastante preponderante. Los otros grupos eran más que nada de digitalización, alimentos, ¿no? Y de repente nos encontramos con que también estábamos discutiendo, bueno, qué opinión llevarle a los líderes del G20, qué paper queríamos entregarle y qué acciones específicas nosotros planteábamos como B20 argentino que queríamos que se supieran, no solamente para la presidencia argentina, sino para todos los presidentes que son parte del G20. Entonces empezamos a hablar mucho más de compliance, empezaron a haber un montón más de actividades, la ley estaba sancionada, la sanción de la ley de responsabilidad penal, luego lo voy a interiorizar un poco más, pero fue una ley muy debatida y muy charlada con el sector privado,
algo que yo vi como muy positivo, y eso permitió que también prácticas que ya venían en el sector privado de hace años, en las empresas que teníamos implementados programas de integridad, pudiéramos transmitir nuestra experiencia práctica digamos, al esquema normativo, ¿no? Y entonces eso podía hacer que también fuera más flexible la norma y que la norma fuera también más entendible y por ende mejor implementada, o sea, se pudiera implementar mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de corrupción, ¿no? Acá me encantaría si alguno se anima a decirme qué opina de qué es corrupción, si alguno se anima a abrir el micrófono y decirme, bueno, si yo le pregunto qué es corrupción, ¿qué definición me daría? Como verán acá en el slide que les puse, en el que no se los leo por un tema de que, nada, para ahorrarnos tiempos a todos, como verán no hay una definición unificada de qué es corrupción. No sé, me encantaría si alguno tiene alguna opinión al respecto. Bueno, no se preocupen que más adelante vamos a lograr romper el hielo un poco más y seguramente algunos se va a animar a participar. También pueden participar por el chat si quieren. A ver, cuando hablamos de corrupción, yo les digo lo que hace a mi experiencia desde el sector privado y desde una compañía como Siemens. Por supuesto que en general siempre la corrupción se asocia mucho más al sector público que al sector privado, ¿no? Como si la corrupción fuera algo que solo le perteneciera a la cosa pública y no, digamos, al intercambio o al trabajo entre privados. Y la realidad es que al final del día lo que empezamos a ver es que cualquier tipo de relación desigual o cualquier tipo de relación que supone, digamos, un desequilibrio entre una persona y otra, o una entidad y una organización y la otra, supone algún tipo de abuso del poder que una empresa o que una organización tiene sobre la otra para obtener un beneficio. Eso también es corrupción. Obviamente que el uso de bienes públicos queda clarísimo que es corrupción, pero en general lo que nosotros tendemos a decir es que, bueno, hay ciertas prácticas que después, como van a ver, la ley los ha receptado. Hay ciertas prácticas receptadas por la normativa local que claramente demuestran que estamos hablando de corrupción. Ahora, ¿cómo fue el desarrollo? Y acá vamos un poquito para mostrarles cómo está la región y cómo está el mundo, ¿no? En general, hay una tendencia a creer que las normas internacionales no nos aplican, o que, bueno, la FCPA o, digamos, de Estados Unidos me queda muy lejos y que entonces no tiene mucho sentido. Después les voy a contar un poquito cómo es el tema de la aplicación y la aplicabilidad que tienen, el alcance que tienen estas normas. Pero, como les contaba al principio de la charla, la discusión arranca en el Departamento de Justicia americano, lo que se llama DOJ, o por su acrónimo, y empezaron a discutir, bueno, tenemos que analizar una ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, ¿no? No era una ley sobre prácticas propias en el país, sino cómo empresas americanas trabajaban en otras jurisdicciones y cómo se comportaban. Entonces, Alma, empezaron... Sí. discúlpame, hay un mensaje el chat con una definición de corrupción, solamente Ay, perdón, sabes que no sé por qué no puedo ver el chat, No, no así te que preocupes, por eso te interrumpo y te lo transmito ahí yo. voy. Gracias, Andrés. Interesante también, si querés leerla o te la leo, como No, sí, prefieras. acá la encontré. Ok. Perdona, Eugenia, mil disculpas que soy medio miope con Zoom. Nosotros usamos Teams, entonces a veces algunas cosas me... Pero a ver, corrupción es alterar o modificar procedimientos, reglamentos con fines de beneficio personal o de un grupo en detrimento de los destinatarios de los beneficios de tales procedimientos. Me encantó la síntesis. En síntesis es una forma de robar. Me encantó. Me encantó porque venía todo muy, con mucho prurito, así que Eugenia, sos de mi equipo. Venía todo así como muy tranquilo y terminamos con... Pero sí, básicamente también, o sea, cualquier tipo de... nosotros lo que le llamamos es atajos, ¿no? Cualquier tipo de atajo que se tome para conseguir un beneficio, eso también es corrupción. Y la realidad es que no quiero generar, Andrés me pidió que no generara mucho debate, así que me voy a portar bien, pero solo les pido que piensen, si estuviéramos en persona, este ejercicio sería muy interesante. Yo les digo que doy muchísimas charlas para empresas y a veces me divierto, nada, peleándolos, ¿no? Y a veces lo que pregunto son cosas básicas como, bueno, como si todos estacionan bien el auto correctamente en el lugar donde tienen que estacionar, o si cumplen con las normas de tránsito, y ahí empezamos algunas discusiones, porque con pequeños ejemplos chiquitos de incumplimiento de normas, ¿no? Si bien obviamente tienen
una consecuencia muy diferente estacionar mal el auto que de repente usar dinero del erario público para fines personales. Sí es interesante ver cómo cada pequeña acción en estos temas puede marcar la forma en la que nos manejamos como sociedad, y también después vamos a ver cómo la falta de consecuencias a esas acciones también trae otro tipo de contingencias desagradables. Así que, bueno, un poco como les contaba, esto nace en Estados Unidos, empiezan a analizar esta normativa. La FCPA, por su acrónimo, se ha convertido en la norma, digamos, no diría modelo, pero una de las normas más importantes que tenemos a nivel internacional, y que hace las veces de faro a los efectos de entender cómo funciona. Andy, ¿sigo compartiendo o hice lío otra vez? No, no, va bien, todo bien, va perfecto. No, no, Bien, estamos bien, perfecto. perfecto. Disculpas, ¿eh? Entonces, bueno, arranca en Estados Unidos en los años 70, empieza esta discusión. Como verán, Chile fue una de las primeras, uno de los primeros países que criminalizó a las empresas por una amplia gama de delitos, ¿no? Fijando las pautas para los programas de prevención. Luego vino la ley antisoborno del Reino Unido, que también es una norma bastante extensa, y no extensa, bastante, digamos, profunda en lo que establece y el tipo de características y definiciones que tiene. En el 2011 Colombia, bueno, también saca su propia norma. En el 2016 hace lo propio Brasil, Perú en el 2017, ya para irnos a la región, y luego Argentina. Finalmente Argentina, a fines del 2017, sanciona la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, un poco es para que vayan viendo cómo se fue haciendo el recorrido y cómo de repente la región empezó a tener una necesidad en regular y legislar en esta materia. Tengan en cuenta que durante estos años que estoy hablando, sobre todo del 2016 para aquí, hubo casos importantes y muy conocidos. Ahora te contesto, Viviana. Hubo casos bastante conocidos de repercusión mediática donde, por supuesto, esto también trajo un interés por parte de los gobiernos en, bueno, tenemos claramente que legislar estas materias porque hemos tenido muchos escándalos, ¿no? En las leyes, estas que les estoy contando, no todas son de carácter penal, algunas son de carácter administrativo, dependiendo del fuero del que se trate. En algunos países se ha considerado que el fuero aplicable o que el mejor fuero que podía atender esta norma es el fuero penal, y en otros países han decidido que el mejor fuero es el fuero administrativo. Con lo cual hay algunas diferencias en el tipo de aplicación que hace que hace cada país a su norma, pero al final del día lo importante es que también cuando se discutió aquí, eso fue interesante, porque cuando se discutió la ley de responsabilidad penal, una de las primeras discusiones que se tuvo, que fue una mesa de debate que convocó la Oficina Anticorrupción, donde convocó a representantes del sector privado, representantes del sector público, a jueces, a fiscales, ¿no? Y entonces yo recuerdo que había una muy querida jueza que hace no mucho tiempo, hace poquito, falleció, que Patricia Llerena, que ella explicaba y decía, pero ¿cómo va a ser penal? ¿No? Porque técnicamente, digamos, el delito requiere, digamos, lo que nosotros decíamos en básico era, ¿cómo vamos a meter preso a la empresa? ¿No? Entonces se hablaba del fuero. Lo que sí se entendió es que los fiscales tienen mejores herramientas, o se entendió así, al menos así lo entendieron los legisladores, que los fiscales estaban dotados de mejores herramientas porque tenemos la PIA, tenemos diferentes organismos dentro del sector judicial que pueden atender este tipo de situaciones y que pueden dar una mejor respuesta. Por el momento, al menos yo no tengo conocimiento de la aplicación por parte de un juez o de un fiscal de esta norma en el ámbito local, pero sí lo que he visto es un gran desarrollo en la implementación de programas de integridad, ¿sí? O programas de compliance en las empresas a partir de la sanción de esta norma, y también el sector público ha empezado a trabajar muchísimo en desarrollar sus departamentos de integridad. Entonces ahora, si ustedes miran las empresas público-privadas, miran algunos organismos del Estado, van a ver que tienen un departamento de ética y de compliance. Esto es súper interesante porque eso también nos demuestra cómo, si bien la norma en sí
por supuesto que tiene sus propias sanciones, su propio alcance. También hay un efecto, no quiero decir coercitivo porque no es la palabra correcta, pero hay un efecto disuasivo por parte de la norma, ¿no? Que al plantearse la norma y verse el marco normativo argentino, bueno, más de una empresa empezó a pensar en cómo implementar estos programas, empezaron a atender la necesidad de tener un compliance officer o un responsable del programa de integridad, que no necesariamente tiene que ser, después lo vamos a ver, un compliance officer como tiene Siemens, puede ser también una persona que tenga varios sombreros. Pero bueno, el concepto fue este. También tengan en cuenta que esta norma sale en el medio de un escándalo grande de corrupción en Argentina, donde también había un pedido o una demanda de la sociedad de respuestas y de algún tipo de mecanismo de acción. Entonces, este es un poco el marco general que tenemos, ¿no? La ley de responsabilidad penal, después salió lo que llamó la reglamentación y lineamientos, que básicamente este es el punto más importante si ustedes quieren implementar un programa de integridad, es conocer la guía para la implementación de la ley 27.401, porque en esa guía ustedes van a encontrar realmente una guía, perdón por la redundancia, donde les va marcando punto por punto cuáles son los pasos que las empresas tienen que dar para implementar un programa de integridad, para que este programa de integridad sea adecuado, para que tenga todos los elementos que después en el próximo slide vamos a ver, todos los elementos que la ley requiere, y cuáles son, digamos, los alcances prácticos de esta implementación. Después está el registro de antecedentes penales de la persona jurídica, y la ley del arrepentido y el derecho al acceso a la información pública. ¿Por qué les marco esto? Porque uno no puede ver el marco jurídico argentino anticorrupción sin verlo en su conjunto con todas estas normas en forma integrada, porque después vamos a ver cómo estas normas empiezan a jugar. En muchos de los casos yo necesito tener el derecho al acceso a la información pública para poder investigar, o que el fiscal pueda investigar o poder hacer la denuncia. Ustedes saben que cualquier ciudadano puede requerir información pública a cualquier organismo del Estado o a cualquier empresa pública, por ejemplo. Ustedes acceden a través del mecanismo, se hace la consulta y el responsable de integridad de ese organismo está obligado a responder y le tiene que dar ciertas, digamos, tiene que rendirle ciertas cuentas a la Oficina Anticorrupción. Entonces, cuando vemos todo este marco, vamos entendiendo cómo va funcionando todo el marco jurídico en general. Mi recomendación, por supuesto, es que si no tienen un programa de integridad, no solo lean la ley, sino que es fundamental ver los lineamientos para la implementación. Entonces, acá un poco, ¿qué establece la ley? ¿No? Bueno, el sujeto que está alcanzado por la norma es cualquier persona jurídica privada, de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Los delitos están perfectamente nombrados y mencionados en la norma: cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función, enriquecimiento ilícito de funcionarios empleados, balances e informes falsos y concusión. ¿Por qué es importante el tema de balances e informes falsos? Porque es el típico, digamos, el falseamiento de la información y de los balances de las compañías es uno de los delitos que usualmente traen aparejado temas de corrupción, donde las empresas quizás falsean este tipo de información. En todos estos delitos lo que termina ocurriendo es que la persona jurídica puede ser condenada, aun cuando, y esta es la parte interesante, puede ser condenada aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona humana que ha cometido el delito, ¿sí? Y también puede ser condenada por delitos que cometa en forma directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre y beneficio. Y acá va el clásico ejemplo del gestor. Si yo contrato a un gestor para que haga trámites ante la municipalidad para conseguir habilitaciones o algún tipo de permiso para mi compañía, y este gestor soborna al funcionario que da los permisos para obtener el permiso en forma más rápida, como lo está haciendo en mi nombre y beneficio, ese gestor puede traerme indirectamente un dolor de cabeza para mi compañía. Obviamente estos delitos pueden ser realizados por un tercero siempre que la persona jurídica haya ratificado su gestión. En este caso yo le doy algún tipo de poder o lo empodero a este gestor o a este tercero para que realice los trámites de mí, y queda exenta solo si la persona que cometió el delito hubiese actuado en beneficio exclusivo, ¿no? Si yo como compañía logro demostrar que el tercero intermediario realmente, supongamos, cometió cualquiera de estos delitos, pero solo para beneficiarse a sí mismo y no a mi compañía, entonces ahí quedó eximido de la pena. Si tienen alguna pregunta me avisan, yo ahora perdí el chat,
así que estoy como a ciegas. Así que Andy, vos me avisas cualquier cosa si hay algo en el chat, o abren directamente el micrófono y yo más que feliz. Sí, quédate tranquilo, Dalma, por antes. Perfecto. ¿Qué establece la norma? La norma lo que dice es, bueno, como verán, lo primero es todo el bajón, ¿no? Bueno, todos estos son los delitos que están englobados, están alcanzadas las personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, todos estos son los delitos y estas son todas las consecuencias. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, también la norma establece que puede haber acuerdos de colaboración, y por eso es que yo les ponía en el marco normativo, les incluí la ley del arrepentido, ¿no? En estos acuerdos de colaboración entre la persona jurídica y el Ministerio Fiscal, lo que se hace es, en pos de minimizar el daño ocasionado por el incumplimiento a esta norma, se puede cooperar con la autoridad pública, revelando cierta información, prometiendo o comprometiéndose la compañía a implementar un programa de integridad, y en esta cooperación, de acuerdo a la evaluación que luego haga el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Del cumplimiento que la empresa está haciendo, y siempre que sea antes de la citación a juicio, en este acuerdo uno puede realmente mitigar los efectos de las sanciones o de las penas que tiene la ley implementadas. En lo que hace al programa de integridad, lo que dice la norma es, bueno, nosotros vamos a considerar que aquellas empresas que tienen un programa de integridad van a tener que demostrar que tienen mínimamente un código de ética, que tienen políticas de integridad, que tienen procesos, que tienen reglas y procesos para licitaciones, y que han capacitado a su personal y a su alta dirección, ¿no? Y después vamos a ver por qué esto es tan importante. ¿Cuáles son las penas o las sanciones que prevé la norma? Las multas son altas, son 2 a 5 veces el beneficio obtenido, que también bastante complejo para determinar, ¿sí? Con lo cual, como ahora hasta el momento no ha habido una aplicación práctica de la norma, tampoco hemos tenido la oportunidad de ver cómo el juez valuará este beneficio. La otra sanción posible es la suspensión de las actividades por 10 años, la suspensión de participar en licitaciones públicas por 10 años también, que ese es el famoso blacklisting, disolución y liquidación de la persona jurídica, la pérdida o suspensión de beneficios estatales, esto es, yo tengo algún tipo de beneficio impositivo o subsidio, lo pierdo, y la publicación, este es el famoso escrache, la publicación de un extracto de la sentencia en el boletín oficial o en algún diario de mayor circulación, ¿no? Esto es un poco como el efecto que se busca es disuasivo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Dalma? Sí, obvio. Pero así volada, ¿eh? No sé si por ahí lo decís más tarde o a lo mejor no tiene nada que ver, pero te pregunto que me viene. Si mi empresa tiene que contratar una empresa de seguros, y la empresa de seguros hace una evaluación de mi empresa si tengo un programa de integridad implementado, cosa que me, me ahorre correr estos riesgos eventualmente, y dentro de un posible seguro eso me podría beneficiar. Yo para verle también un poco la ventaja, si se quiere, Económica. claro, Sí. exacto, exacto. Mira, las empresas de seguro no, pero porque por el tipo de riesgo que aseguran. Ahora, donde sí te van a evaluar con esto y donde sí vas a obtener ventajas o desventajas, de acuerdo a que si tenés un programa de integridad o no lo tenés, es cuando se querés sacar un préstamo en el banco, ¿no? Si vos querés hacer algún tipo de acuerdo con el banco seguramente te va a estudiar, sobre todo si es un banco bilateral, va a investigar tu track record y a analizar qué tipo de empresa sos y si tenés algún programa implementado, porque eso también va a definir el nivel de riesgo que vas a tener para el banco. Y en el caso de licitaciones públicas donde participan organismos de financiamiento bilateral o multilateral, eso sí se tiene en cuenta. Es más, ahora están pidiendo para licitaciones públicas donde, por ejemplo, está el BID, uno de los requisitos es que las empresas participantes tengan un programa de integridad, ¿no? Que bueno, que ahora después, al final yo les voy a contar sobre el RITE, pero es claramente la legislación, y la pregunta es muy buena, está avanzando hacia una exigencia para lo que son los procesos de licitaciones públicas, ¿sí? Todavía a esto le falta un poco más de desarrollo, pero creo que es hacia donde se está yendo. En algunos puntos, una de las grandes, después vamos a ver que también el programa de integridad se evalúa, no todos tienen que tener un programa de compliance enorme como el de Siemens, que vos, Andy, lo conocés, es bastante complejo. Hay programas de integridad que se tienen que hacer adecuados al tamaño, a la capacidad económica y al volumen de la compañía, ¿no? Entonces van a ver que se pueden hacer customizados a la necesidad de cada empresa. Perfecto, gracias. No, por favor. Lo que sí establece la norma es que cuando habla de programas de integridad, estos son todos los elementos que debería tener un programa de integridad.
que para, bueno, para Andrés, que está en Siemens, por ejemplo, es el código de ética, que sería nuestra Business Standard Guidelines, integridad en licitaciones, esto es que vos tengas procesos licitatorios y reglas claras de conducta de cómo vas a contratar a terceros, ¿sí? Y cómo vas a trabajar con clientes, capacitaciones, que son los famosos entrenamientos que hacemos en compliance, el apoyo de alto nivel al programa, esto es que realmente la alta dirección de la compañía esté involucrada y apoye el programa de integridad. Y esto, una forma que tenemos de evidenciarlo es con las reuniones trimestrales que tenemos con la alta dirección, donde establecemos, bueno, cuáles son los objetivos que nos vamos trazando año a año y la evaluación de performance que tenemos anualmente. Que la empresa tenga un canal interno de denuncia, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una de las cosas que retroalimentan al programa de integridad es que exista un canal de denuncia donde los empleados puedan denunciar libremente las situaciones que ven que puedan ser pasibles de sanción, ¿no? Entonces, en este canal interno de denuncia es donde la gente, que nosotros en Siemens se llama TELAS, díganos, básicamente, es el lugar donde en forma anónima o con nombre y apellido una persona puede reportar alguna situación que considere que no cumple con las normas y con los valores de nuestro código de conducta. Por supuesto que para eso, luego lo que hay que hacer es, bueno, se hace una investigación interna que también está muy protocolizada, pero que hoy no vamos a ver investigaciones. Lo que sí es importante que sepan es que otro de los aspectos fundamentales que tiene la norma y que hay que tener en cuenta es la protección del denunciante. Si ante el reporte de una persona, ¿no?, que informa algún tipo de incumplimiento, lo primero que va a pasar es que o la denuncia se va a filtrar o su jefe se va a enterar y lo va a despedir, eso lo único que genera es lo que se llama represalia, ¿no? Y eso lo único que genera es desconfianza en el sistema y en el programa de integridad, con lo cual es fundamental que haya una protección del denunciante y que luego haya una investigación interna correcta, con un protocolo correcto de investigación, con un mecanismo claro y con personas que estén entrenadas para hacer las investigaciones internas. El otro proceso que pide la norma es la debida diligencia de terceros o de socios. Y esto es al momento de contratar o de asociarse con terceros o con socios consorciales, analizar, bueno, qué tipo de empresa es, analizar su estructura, analizar cierta documentación que se les pide y hacer una debida diligencia, un estudio preciso y detallado de, bueno, si realmente esta empresa es lo que es, si esta empresa cumple con los valores que nosotros queremos o pretendemos que se cumplan, hacerlo, firmar nuestro código de conducta. Lo mismo pasa si queremos hacer cualquier tipo de M&A o fusión o adquisición. Lo otro que dice la norma es que tiene que haber un responsable interno. No necesariamente tiene que ser una persona, un compliance officer que tenga un propio departamento, aunque eso sí sería lo ideal, digamos, pero también puede ser, lo importante es que haya una persona que tenga esa responsabilidad o que tenga ese sombrero. Por supuesto que el programa de integridad tiene que ser monitoreado y evaluado en forma constante y continua. Este monitoreo se hace usualmente trimestralmente y se analiza también la performance a nivel anual para analizar, bueno, cuáles son los gaps, porque en los programas de integridad una de las dificultades más grandes que tenemos es que nosotros cuando pensamos el programa lo pensamos en un momento específico y las compañías somos dinámicas, no somos fotos, somos películas. Entonces la compañía va avanzando, los mercados van cambiando, los focos de conflicto o los focos de preocupación también van variando. O sea, por ejemplo, para nosotros no es lo mismo, no son los mismos focos de preocupación los que teníamos en 2019 que los que vinieron en la plena pandemia. En plena pandemia nuestra preocupación empezó a pasar por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que es importante que constantemente se monitoree y se evalúe el programa de integridad para hacer los ajustes correspondientes. Y esos ajustes llevan a también a hacer un análisis periódico de los riesgos. Si realmente los riesgos que yo creo que tengo marcados como fundamentales siguen siendo tan vitales como yo lo pensaba en ese momento, o si realmente tengo que cambiar el foco. Y después, obviamente, hay que cumplir con todas las exigencias reglamentarias, locales e internacionales. A ver, perdón que me pasé. Entonces, un poco para sumarizar, un programa de integridad básicamente es un conjunto de herramientas que tiene la compañía, que tiene procesos, métodos para prevenir la corrupción, supervisar y controlar, y yo también diría monitorear. La finalidad es prevenir, detectar y sancionar inconductas y fomentar buenas prácticas, y está previsto en la normativa. Eso es un poco el resumen de qué es un programa de integridad. Entonces, volviendo a por qué les hablé tanto de programas de integridad, es porque la norma, recuerden que decía que, bueno, que uno de los motivos o de los eximentes, o sea, que si una empresa al momento de ser
evaluada por el fiscal o investigada tiene un programa de integridad, esto puede traer algunas ventajas a los efectos de la sanción. Si esto es antes del proceso penal, puede eximir a la compañía de responsabilidad, ¿no? Esto siempre que exista también una autodenuncia espontánea más una devolución del beneficio. ¿Qué es la autodenuncia espontánea? Es básicamente cuando la empresa levanta la mano y dice, señor fiscal, chicos, perdonen, cuando la empresa levanta la mano y se presenta al fiscal y le dice, hemos detectado un incumplimiento en nuestra compañía y queremos denunciarnos. Esa denuncia espontánea hace que también, obviamente, la graduación de la pena va a ser mucho menor y, por supuesto, que se va a evaluar la devolución del beneficio. Si se hace durante el proceso penal, hay una posible condición para hacer un acuerdo de colaboración eficaz, como les mostré al principio, un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal a los efectos de establecer ciertas pautas que la empresa va a tener en cuenta a futuro para mitigar estas situaciones, para prevenir estas situaciones y para sancionarlas. Si es antes de la condena, es un atenuante de sanciones, y en la contratación pública, hoy por hoy, es un requisito para ser proveedor del Estado. Yo puse en grandes entre comillas porque últimamente he visto este requisito en algunas provincias también, y no solo para grandes licitaciones, sino para licitaciones también más pequeñas. Lo que yo les decía al principio es que en todos los casos el diseño y la evaluación del programa de integridad va a estar directamente atado a la dimensión, a la capacidad económica y a los riesgos que tenga cada compañía. O sea, no se puede evaluar un programa de compliance con otro en forma directa. Cada empresa tiene sus propias particularidades, sus propias dificultades y sus características especiales. Entonces, un poco lo que busca la guía de los lineamientos de la ley de responsabilidad penal es establecer que, bueno, cada programa de integridad va a tener que estar customizado, hecho a medida para esa empresa en particular. Bueno, y esto es un poco el marco general. Yo ahora voy a dejar de proyectar y les voy a contar para verlos, ver sus fotos por lo menos o sus nombres, pero si alguno se anima a prender la cámara y no hacerme sentir tan sola, genial. Les voy a contar un poco, si no hay ninguna pregunta, qué es el RITE, que es el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas para Empresas. Hola, Ale, tantos años. Perdón, me encontré con alguien de hace muchos años, tenía que saludar. Qué lindo verte. Bueno, hola Gabriel, hola a todos, gracias por prender la cámara. Un poco para contarles qué es el RITE. Ustedes no sé si habrán visto, pero la Oficina Anticorrupción ha lanzado un programa hace poco, donde con la ayuda del BID y en colaboración en realidad con el BID, y siguiendo un poco el modelo mexicano, están implementando un programa, un registro de integridad y transparencia de empresas, ¿sí? De empresas y entidades, o sea, el RITE es bastante amplio, y un poco lo que se busca ahí es que haya como si fuera un registro de aquellas empresas que tienen un buen historial y que cumplen con ciertas pautas específicas, como por ejemplo tener un programa de integridad, tener un código de conducta, de tener lo que les contaba antes, ¿no? Estas reglas y procesos, un responsable de compliance, y con eso, bueno, con ese registro lo que se busca a futuro es fomentar que aquellas empresas que no lo tienen se sientan un poquito más motivadas a quizás a implementarlo, y aquellas empresas que lo tienen se sientan motivadas a mejorarlo constantemente, y también para que tengamos mayor transparencia al momento de la contratación, ¿no? Al momento que querramos contratar con alguien, podamos recurrir todos a ese registro y tener un poquito más de transparencia respecto a la información de esas empresas. Eso es un poco la síntesis de lo que es el RITE. Es interesante lo que quieren hacer. En México esto se implementó y es una experiencia positiva. Hay una experiencia bastante similar en Colombia, en lo que hace a registro de proveedores del Estado, pero este registro es un poco más amplio, ¿no? La idea es tener como un mapeo general de las empresas y también dotar a las empresas y a las entidades de herramientas para que puedan también implementar sus programas de integridad, para que puedan mejorar sus procesos, y al final del día, quizás puede sonar un poco idílico, pero yo creo que si esto se implementa en forma correcta y se lleva adelante de una forma seria por parte de las empresas y también de la OA, esto también puede generar un efecto dominó muy positivo para todo el mercado, porque a medida que el mercado empiece a tener una tendencia hacia trabajar con mayor integridad, a
tener reglas de contrataciones claras, me parece que eso va a generar un impacto positivo para todos, ¿no? Porque si no tenemos ningún tipo de, digamos, de tendencia o de necesidad de recurrir a un mecanismo espurio, eso también es un beneficio para todos los que participamos en el mercado, sobre todo en el mercado argentino. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quiere hacer la Oficina Anticorrupción con el RITE. En el pasado, en la administración previa, la Oficina Anticorrupción había trabajado en el registro de regalos para funcionarios públicos, bueno, en el registro de ingresos a Casa Rosada, que hoy es el tema del día, por los ingresos que habrían ocurrido, no quiero dar posturas, sino este no es el lugar para posturas políticas, pero digamos, todo este tipo de información que hoy tenemos disponibles, sirven para transparentar situaciones que quizás antes no se conocían, ¿no? Quizás antes para poder acceder al registro de ingresos de Casa Rosada era muy complicado, bueno, hoy es mucho más fácil, hoy cualquier NN puede entrar a la página del gobierno y bajarse directamente el registro. Lo mismo ocurre con el registro de regalos para funcionarios públicos. Yo me acuerdo la última vez que entré habían denunciado la recepción de un dulce de leche, cosa que me causó bastante gracia, pero me parece que es una es un primer buen paso, y un poco lo que se busca es que conjuntamente con lo que les contaba al principio de la norma que establece el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información pública, es empezar a tener estos registros, ¿no? Donde la gente pueda fácilmente acceder, cualquier ciudadano, y revisar y analizar y hacer las consultas que necesite o que quiera. ¿Qué es lo que nos está faltando? Por supuesto que nos está faltando una implementación práctica de la norma, nos está faltando que, bueno, que algún juez o fiscal efectivamente implemente o tome la norma y la ejecute o la tome en la práctica, como para ver cuáles van a ser las definiciones que se van a dar reales, ¿no? Hoy no la gran preocupación, porque no es una gran preocupación, pero hoy la discusión en los foros de compliance es de qué forma el fiscal va a entender si el programa de integridad es adecuado o no, cómo va a medir la devolución del beneficio, cómo se va a graduar la pena, ¿no? Esto que veíamos que podía ser 2 a 5 veces el beneficio, bueno, son todas discusiones teóricas, que es lo que pasa con todas las normas cuando son sancionadas, que es que hasta que no tienen una implementación práctica y se empieza a generar jurisprudencia, realmente no sabemos en la práctica cómo esto puede repercutir. Lo que sí sabemos es que compliance vino para quedarse, lo que sí sabemos es que hoy es una buena inversión para las empresas implementar programas de integridad y sobre todo que la alta dirección de las compañías y de las empresas tenga en consideración la importancia que tiene los programas de integridad. No tengo que contarles lo que nos pasó hace 13 años, todos lo saben seguramente muy bien, y a Siemens le costó muchísimos años recuperarse del cimbronazo que ocurrió en el 2006, y sin embargo somos uno de los ejemplos de que una empresa se puede reconvertir, de que una empresa invirtiendo en recursos y generando una nueva cultura y cambiando su forma de administrarse puede convertirse en una empresa líder en estos temas. Y se los digo con mucho orgullo, yo cuando entré a la compañía ya había ocurrido el escándalo, con lo cual no lo viví, digamos, no lo transité, pero sí transité todo el post-escándalo y fueron muchos años de que la compañía realmente tuvo que demostrar, tanto a nivel local como internacional, cómo había sido esta reconversión, qué habíamos hecho, pero con ejemplos prácticos. Entonces, siempre mi sugerencia para aquellas empresas que no tienen programas de integridad y que todavía no han pasado por algún tipo no les digo un escándalo, pero algún tipo de inconveniente relacionado con compliance es inviertan antes de que ocurra, ¿no? Porque hay menos chances de que tengan un problema si ustedes invierten en implementar un buen programa de integridad, si entrenan a su gente, si generan una cultura organizacional positiva, donde la mano derecha no diga lo contrario de lo que dice la mano izquierda, perdón, lo dije al revés, pero eso es porque soy un toque disléxica con el de izquierda-derecha. Si no, pregúntenle a mi marido cuando tengo que decirle a dónde ir. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Si de repente el dueño de la empresa le dice a sus vendedores, tenés que conseguir la cuenta a toda costa y como sea, y de repente el responsable de integridad le está diciendo que tiene que respetar los procesos, hay una disociación en la alta dirección. Entonces, es muy importante machacar esto
Y también es muy importante que tengan en cuenta que las nuevas generaciones lo están exigiendo. Y cuando digo lo están exigiendo es, las nuevas generaciones vienen con un tinte de necesitar trabajar en lugares donde se sientan orgullosos, ¿sí? Donde el orgullo no sea solo la marca, sino lo que la marca tiene por detrás, cómo defiende a sus empleados, cómo funciona, si tiene una cultura organizacional positiva, si genera impacto en las tres dimensiones de la CSG, ¿no? Ambiental, social y de gobierno, cómo se relaciona con otras empresas, qué tipo de procesos tiene. Bueno, todo eso es evaluado y, y aunque no lo crean, la gente lo tiene muy en cuenta. Bueno, hablé 46 minutos de corrido y yo sé que hablo mucho y rápido, pero no los quiero abrir el espacio para alguna pregunta o algún comentario, si quieren preguntarme algo. Traté de ser, como verán, tenía muchos temas, pero traté de ser lo más concreta posible. Así que espero que lo hayan disfrutado al menos. Una pregunta, Dalma. No sé si, bueno, no sé, para romper el hielo por si vos decís que a mí me sorprende que el comentario de que el programa de integridad de cada empresa es customizado, que en cierta manera no hay dos programas iguales o dos empresas para el cual aplique el mismo blueprint, digamos, de programa de integridad, que realmente a mí me sorprende. No es que me sorprende, me desayuno en el tema, realmente no pensaba así. Ahora, ¿qué tan complejo es entonces implementar un programa de integridad para una pyme? ¿No? Vamos a hablar de una multinacional, digamos, para una empresa nacional, una pequeña, una mediana empresa. ¿Qué tan costoso es no solo implementarlo, sino después, obviamente, quiero sostenerlo? Creo que como todas las cosas, el sostenimiento a veces es más costoso que la implementación en sí misma. Eh, pero en tu experiencia, ¿qué tan complejo o costoso es eso? No, no es muy costoso, tampoco les decir que es súper barato, es como cuando se implementa cualquier cambio de proceso, ¿no? Es como cuando vos en tu empresa querés poner SAP, tiene un costo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, pero si vos lo medís desde el nivel de, a corto plazo el costo quizás puede ser alto o medido como alto, pero a largo plazo te ahorra un montón de dolores de cabeza, entonces digamos, es más beneficioso que perjudicial. No es súper costoso cuando, no importa si la dimensión de la compañía, como te decía, ya sea multinacional, nacional, pyme, grande, chica, mediana, lo que fuere, la realidad es que yo lo que siempre combato muchísimo en todos los foros en los que estoy es que no compren enlatados. Hay un montón de empresas que venden servicios enlatados de compliance, que es como viste, un McDonald's de programas de integridad, y la realidad es que eso al final del día no es bueno para la empresa. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene sus propios riesgos y también cada empresa tiene sus propios valores. Entonces lo ideal siempre es arrancar, incluso para las pymes, es arrancar por, bueno, ¿está comprometido el dueño de la empresa en tener este tipo de programas? Es el punto de partida. Es, si el dueño de la empresa quiere y tiene la vocación de decir, mira, yo quiero ir para ese lado porque la realidad es que no quiero estar a futuro ni preocupado porque tenemos un problema de corrupción, ni preocupado por a quién contrato, quiero tener un poco de más de claridad y de transparencia en los procesos que tengo, entonces quiero implementar esto, ese es el famoso que nosotros le llamamos tone from the top, ¿no? El discurso desde la alta dirección. Una vez que tenés el apoyo de la alta dirección, lo que siguiente que viene es algo que ya hacen todas las empresas, ya sea que lo hagan en forma metódica o desorganizada, pero si ustedes se piensan en sus empresas, seguro todos lo tienen, que es el mapeo de riesgos. Lo primero que uno tiene que hacer para poder entender esta circunstancia y cómo implementar un programa de compliance es analizar qué riesgos tenés. Y eso lo hacen todas las empresas. Algunas empresas lo hacen con el famoso mapeo, bueno, con el heat light, heat wave, no me acuerdo cómo se llama ahora, el mapa ese que tiene colores. Otras empresas lo hacen con otra dinámica. Cada empresa tiene su propia dinámica. Pero lo importante es que cada empresa, sea chica, mediana, grande o multinacional, tenga claros cuáles son sus riesgos y también cuáles son las oportunidades que tiene. O sea, a dónde quiere apuntar, cuál es mi mercado. Y eso yo sé que todas lo tienen, porque no existe empresa que arranque a operar sin haber analizado en qué mercado va a operar, cuáles son los riesgos del mercado, dónde tiene clientes, dónde no, dónde tiene las contingencias, dónde tiene preocupaciones, cuál es el nivel de endeudamiento, cuál es la capacidad de contratación que tiene. Eso todas las empresas lo tienen, ¿sí? Sea más chiquito o más grande. Con lo cual, a partir de ese análisis y de ese mapeo de esos riesgos y de tener claro, bueno, cuáles son los objetivos que tengo seteados, yo ahí me puedo sentar y decir, bueno, entonces vamos a escribir nuestro código de conducta.
¿qué pretendemos para nuestra compañía? Tampoco tienen que arrancar de cero para escribir un código de conducta. Por suerte, Google hoy los va a dotar de un montón de herramientas donde van a haber publicados libremente un montón de programas de integridad y de códigos de conducta que pueden usar, pero yo se les diría que los usen solo a los efectos de ilustrativos, ¿no? Como para no arrancar con la hoja en blanco. Pero lo ideal es primero pensar cuáles son los valores de su empresa, qué valores quieren transmitir. ¿Y por qué les digo esto? Porque en general el deseo más grande que tiene una persona cuando arranca una empresa es que esa empresa trascienda, es la sostenibilidad de esa compañía a través de los años. Y seguramente quien inicialmente puso la piedra basal para arrancar con esta pequeña empresa, su deseo más grande es que dentro de 150 años esta compañía siga existiendo, con otra dirección, por supuesto, porque nadie puede vivir 150 años, pero que siga trascendiendo y que lo trasciende. Quizás pasará a los hijos, a los nietos o a otras personas, nunca se sabe, ¿no? Pero todo emprendedor tiene ese deseo inicial, con lo cual yo siempre digo que para mí no hay distinción respecto, en ese sentido, respecto a la dimensión de la compañía. Ahora, si es una empresa muy grande, lo que sí va a tener es que quizás, si no tiene correctamente sus procesos, va a tener que ordenar los procesos. Lo primero es entonces, como decía, la decisión de la alta dirección, escribir un código de conducta que refleje realmente los valores de la empresa, cuáles son los valores que ustedes quieren transmitir y que quieren que trasciendan, y después empezar a ordenar los procesos que ya tienen. Todas las empresas compran, ¿sí? Entonces todas las empresas tienen que armar un proceso de licitaciones y de contrataciones. Lo que pasa es que algunas empresas lo tienen por escrito y otras empresas lo tienen como embebido en su propia cultura y ya lo saben de memoria. Como esos famosos procesos que también le pasa a Siemens, de siempre se hizo así y nunca nadie se cuestionó por qué. Bueno, un poco el programa de integridad lo que ayuda es a que a veces nos cuestionemos, ¿y por qué estamos haciendo esto así? Por fuera de que se venga haciendo hace más de 150 años. ¿Sirve? ¿No sirve? Bueno, eso es lo cuarto, ¿no? Es empezar a entender qué procesos sirven para tu empresa y qué procesos no sirven. Que compliance tiene algunos procesos que son, esto está grabado, si estuviera grabado sería mucho más profundo lo que diría, pero tiene procesos que pueden ser un poquito más engorrosos, sí, es cierto. Pero también esos procesos son más engorrosos cuando, por ejemplo, tenemos que hacer una debida diligencia a terceros y tenemos un mercado complejo, y entonces nos encontramos con que ese tercero tiene de repente algunas deficiencias o algunas situaciones que también hacen mucha más compleja la contratación, ¿no? Entonces ahí después van a ver que los mecanismos que ustedes van a implementar, después de implementar o de redactar su proceso de contratación, van a empezar a redactar de qué forma se van a vincular con los terceros, ¿sí? Ya sea que sea un socio comercial, un tercero intermediario, los proveedores y también con los clientes, ¿no? Con todo el universo de socios. Y después van a tener que hacer lo quinto o sexto, ya no recuerdo por dónde voy, que es, si esto no lo comunican internamente en la empresa y no capacitan a su gente para que entienda cuáles son los procesos nuevos y cómo se hacen, no se puede pretender que la gente lo sepa. Entonces, después hay que trabajar en la comunicación y en la capacitación. Y acá por experiencia lo que les puedo decir, y creo que Andrés puede ratificar, es que nosotros ya tenemos más de 13 años con este programa de compliance y sin embargo constantemente seguimos reforzando los entrenamientos y seguimos cambiándolos y tratamos de ser creativos porque no es el tema más divertido del momento, entonces tratamos constantemente de ir buscando nuevas alternativas, desde entrenamientos hechos en la web, ¿no? Estos famosos web-based training que hoy estamos todos agotados de ver, y entrenamientos en persona que también son muy importantes, porque en el entrenamiento que uno hace en forma presencial y con la gente en el mismo lugar, que la pandemia hoy no lo permite, uno también puede interactuar mucho más, hacer ejercicios que son un poquito más lúdicos y seguir. Pero bueno, lo siguiente es entrenar, entrenar y entrenar. Y después comunicar constantemente. Lo que viene por último es empezar a generar alianzas afuera, ¿no? Es bueno, ¿de qué forma podemos trabajar con las cámaras? ¿De qué forma podemos trabajar con el universo que nos rodea de clientes, competidores y proveedores para empezar a generar e intercambiar buenas prácticas? ¿Por qué? Porque a mí me interesa que se trabaje de una determinada manera y me interesa que haya un efecto positivo entre todos. Entonces, bueno, después se empieza a trabajar en lo que se llama acciones colectivas, ¿no? Que es, bueno, llevar lo que hacemos adentro, llevarlo a la esfera externa. ¿Alguna pregunta más? Hola, Dalma. Hola.
¿Cómo estás? No, en esto que estabas contando, bueno, me fueron surgiendo como muchas preguntas en la Perdón, ¿viste? cabeza. Tenés que anotar porque yo hablo Sí, sí, mucho y sí, es que, rápido. es que lo estaba haciendo para no olvidarme yo también. Por ejemplo, o sea, cada empresa va a tener su programa acorde a la magnitud que tenga. Ahora, ¿cómo puedo saber como empresa, o bueno, si uno se dedica a esto y prepara para una empresa un programa de integridad, ¿cómo sabemos en definitiva que es el correcto para esa empresa? ¿Cómo sabemos que es el adecuado y que va a estar acorde a sus funciones? Eso es como que, ¿cómo uno puede saberlo? ¿Hay manera? Sí, es una excelente pregunta. Mira, los lineamientos, la guía para la implementación y los lineamientos de la ley 27401 es bastante explicativa y te va indicando más o menos cómo. Pero básicamente el concepto es, cuando vos tenés claros cuáles son los riesgos que tenés en materia de compliance, porque por supuesto que la empresa tiene muchos más riesgos que el programa de integridad no va a cubrir, ¿no? Pero cuando vos tenés claros cuáles son, por ejemplo, vos decís, bueno, la verdad que mi empresa tiene un alto grado de riesgo de, no sé, de soborno. ¿Por qué? Porque tengo muchos terceros intermediarios que traccionan en lugares donde se puede hacer más permeable al pedido de lo que se llama una mordida, que no es técnicamente una coima, ¿no? Sino un pago de facilitación. Entonces, bueno, eso es un riesgo que tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer para impedir o para evitar o para prevenir ese riesgo? Entonces, ahí empezás a customizarlo. En lo que hace a la magnitud, vas a ver que de acuerdo al volumen de facturación que tengas por año, más o menos eso te va a marcar la norma, cuáles son los parámetros que tenés que tener, ¿no? Para considerarte chica, mediana o grande. Y en general lo que yo siempre pienso es, otra vez, no tengo, viste la famosa frase, no tengo certezas, pero tampoco tengo dudas. Yo creo que el fiscal, seguramente al momento de analizar la norma, va a tener en cuenta qué tipo de compañía sos, qué tipo de empresa sos, en qué mercados actúas, los tipos de riesgos a los que estás enfrentados, y en base a eso va a analizar tu plan interior y decir, bueno, a ver, la verdad que ella tiene un alto grado de riesgo en conflicto de interés y trató de cubrirlo, ¿no? Trató de cubrir el conflicto como, bueno, con un sistema de reporte donde todos los empleados reporten si tienen algún tipo de conflicto de interés con un proveedor o con un cliente. Esos son algunos de los mecanismos. No hay una respuesta única que te pueda dar. Lo que sí te puedo decir es que lo que te podés quedar tranquila es que mientras vos tengas a cada riesgo tengas una acción de mitigación, ahí te puedes quedar tranquila que decís, bueno, ok, claramente tengo bien mapeado mis riesgos y entonces tengo un programa de integridad suficiente. Con el tiempo lo que te va a pasar es que con el monitoreo constante, es como todo, ¿no? Como pasa con todo, cuando uno se pone ya muy detallista, siempre encuentra algo, siempre encontrás algo, siempre encontrás algo. Entonces, ¿cuál es el límite? Y eso es la práctica, ¿no? Es decir, bueno, hasta dónde voy yendo y cómo lo voy customizando para que sea lo más eficiente posible en la prevención y lo menos molesto posible para el negocio. Pero es como que está siempre, es dinámico el programa de integridad, o sea, Exacto. no puedes, armé uno, ya está, cerró acá, no, o sea, todo el tiempo se va a ir adaptando Mira, a te eso. cuento un ejemplo chiquito. Antes de la pandemia, la protección de datos siempre fue un temón, ¿no? Siempre fue un tema con todo el tema de la ciberseguridad, etcétera. Pero en pandemia todos nos dimos cuenta que nos pasamos a lo digital. Entonces, de repente, el riesgo de protección de datos personales que teníamos en un nivel medio pasó a ser un nivel muy alto. ¿Por qué? Porque teníamos a todos los colaboradores, a todos los proveedores, a todos los clientes circulando en forma digital. Con lo Sí, cual, sí. vos tenías que analizar ese riesgo de una forma diferente a que como lo analizabas prepandemia. Esos son los Claro. tipos de cambios que uno tiene que ser lo más flexible que pueda para adaptarse a la coyuntura. Bien, gracias. No, No, por y después, favor. y después otro punto que comentabas, que hay que ir haciendo capacitaciones, ¿no? Ahora bien, cada cuánto, ¿cómo se deberían hacer esas capacitaciones? Por ejemplo, ¿hay áreas específicas que deberían estar más capacitados que otros o debería ser paralelo? Por ejemplo, yo pienso por ahí legales, auditorías. Yo trabajo en una empresa, particularmente estoy en compras, o sea, Sos en las target. licitaciones. Soy target para el cumplimiento, digamos, pero bueno, a veces digo, bueno, pienso yo, más allá de que a mí me interesa este tema y demás, digo, bueno, ¿cada cuánto tendría que ser esa capacitación? ¿Hay áreas como más sensibles que tendrían que estar más capacitadas que otras?
cada cuánto debería hacerse, o si uno le puede exigir a la empresa, me parece que esto, bueno, no sé exigir, pero pedir por ahí, porque por ejemplo, donde estoy yo, la gente de auditoría más que nada, se le ha enviado a hacer la certificación, la que es la de USEMA, por ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, eso estaría bueno, porque uno también está todos los días viendo cosas de integridad. Yo tengo las licitaciones, se trabaja a veces con due diligence, o tenés que cumplir determinados procedimientos operativos para hacer las licitaciones y demás. Entonces creo que está bueno. Entonces, yo no sé cada cuánto correspondería o sería que la empresa tiene que capacitar y hay áreas más sensibles. Es una excelente pregunta, pero tiene tres partes tu pregunta. La primera es respecto a las certificaciones externas, eso depende de, otra vez, de los objetivos de tu compañía y a dónde pongan el sombrero de compliance en la empresa. En algunas empresas el sombrero se lo ponen a legales, en otras se lo ponen directamente a compliance, en otras se lo ponen a auditoría, y he visto un caso de una empresa que tiene el sombrero en calidad, en EHS, ¿no? Seguridad y higiene, que es raro, rari, Sí, me parece, pero sí. puede pasar. En general, esas son las tres áreas que digamos que más o menos van flexibilizándose y que son las que usualmente reciben inicialmente el sombrero de compliance. Entonces, esas áreas sí las tenés que certificar externamente o tratar de entrenarlas un poco más para Siemens, por ejemplo, aparte de las certificaciones que hacemos internacionales en el IACA, ponele, también tenemos una certificación interna Siemens que, nada, son 2 cursos muy, muy pesados que se tienen que hacer en Alemania, etc. Pero eso es lo que hace la certificación del responsable. Ahora, yo lo que te hablo también es del entrenamiento de la gente. Vos tenés algunos grupos, de lo que me preguntabas, que son también muy sensibles a los efectos de la capacitación interna, que es el responsable de compliance o de integridad tiene que capacitar sobre las normas, tiene que contarle a la gente cuál es el código de conducta, cuál es la sanción al incumplimiento del código de conducta, tiene que contarle cuáles son las reglas de contratación y los procesos, sí, tiene que explicar eso. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace con entrenamientos internos, que usualmente nosotros los damos por lo menos una vez al año, lo que se llama el básico, que es el Compliance Basics, perdón que sea en inglés, pero viene así, pero básicamente es el Compliance básico, que es mínimo una vez por año, y ahora tenemos una meta, por ejemplo, que se publicó hace poco en el Día del Inversionista en Alemania, que es cada 3 años nos vamos a evaluar que el 100% de toda la gente que trabaja en Siemens esté capacitada en el código de conducta. Y después vos vas haciendo, por lo menos yo voy haciendo en la región, capacitaciones ad hoc. Por ejemplo, si yo veo que tengo un foco de defensa de la competencia más fuerte en una región, hago una capacitación específica de defensa de la competencia, o sobre conflicto de interés, o sobre datos personales, o sobre control de exportaciones, ¿no? Cuando yo te hablo de la dimensión del programa de compliance, una cosa que me olvidé de decirles que es muy importante es, por ejemplo, el programa de integridad de Siemens incluye anticorrupción, que es uno de los focos, al lado está defensa de la competencia o antitrust, después viene datos personales o data privacy, export control, prevención del lavado de dinero y collective action. O sea, es muy grande el espectro. El fiscal no le va a pedir a todas las empresas que también tenga prevención del lavado de dinero, que tenga defensa de la, o sea, que tenga todo. Pero en lo que tengas, lo tenés que capacitar a la gente. Lo mínimo es que tengas procesos y reglas de contratación y respecto a normas que tengan que ver con la anticorrupción. Y después los targets, o sea, ¿quién es el target group más básico, más común? Siempre compras, ventas y marketing son las 3 áreas donde nosotros ponemos nuestro interés en que estén entrenados en estos procesos. ¿Por qué? Porque son quienes tienen más contacto con las contrataciones, con los proveedores y con los clientes, y quienes están más permeables quizás. Entonces es donde tenés que hacer más foco. Y por supuesto, constantemente tener un diálogo con la alta dirección para que lo que dice una mano no lo contradiga la otra, ¿no? O sea, porque si vos venís de compras a decir, no, mira, el proceso de compliance dice que tenés que hacer tal cosa, y el dueño de la empresa te dice, no, contrata directamente a fulanito, no me importan los procesos, vos también estás en una situación de una disyuntiva gigante, claro. Pero bueno, después también los entrenamientos vos cada empresa lo tiene que graduar de acuerdo también a, como te digo, la dimensión, el tipo de programa que tengas, también te va a poner un poco el termómetro de cuántas veces tenés que capacitar, para tampoco aburrir, porque no es que estás hablando de algo súper divertido, ¿viste?
yo trato que sea, pero es difícil, y entonces tenés que buscar nuevas Sí, formas. no todos hacerlo lúdico. no todos por ahí les interesa o te llama la atención, entonces, bueno, me mandan a hacer este curso, y por ahí yo voy encantada porque por ahí me interesa, y tengo un compañero por ahí dice, otra vez esto, ya lo Sí, vimos sí, hace. olvídate, el 70% de la Sí, compañía dice otra vez compliance, y es así, y a mí me pasa también con otras áreas que digo, otra vez me mandan un curso de claro, ciberseguridad, bueno, y claro, es así, y uno lo de tiene que seguridad vivir y así, higiene, claro, claro, sí, es tal así. cual. Bueno, sí, gracias. No, por favor, y cualquier duda, después te pasan mi contacto, cualquier cosa y ningún problema. Bueno, gracias. No sé si habrá otra pregunta. Si no, Dalma, la verdad, una hora tuya, la verdad que ha sido como un curso completo del compliance, por lo menos un repaso estupendo. Así que en nombre de ADECA, aquí está presente también Raúl y Giovanni Batista, que es el actual presidente de ADECA. Raúl, gracias también por armar esta convocatoria y permitir este encuentro. Creo que me parece muy interesante y muy importante que ADECA avance en estos temas que ya no son nada más que el mundo técnico-científico al cual tuvo históricamente el foco, sino también abarcar estos conocimientos que ya no son solamente de abogados, sino de cualquier colaborador que trabaja en una empresa que mínimamente tiene que interrelacionarse con su medio ambiente comercial. Se requiere tener estos conocimientos. Yo además estaba pensando si sirve como atenuante el decir yo no sabía que tengo que tener un programa de integridad. Creo No, no, que, porque las normas se reputan conocidas por todos una vez claro, publicadas en el boletín oficial, así que no claro, se puede decir eso. Lo que sí claro. les puedo decir es que eh, tómense el tiempo si quieren de revisar, hay un montón yo después le puedo pasar a Andrés si quieren un listado de lugares donde ustedes pueden ir a buscar información, ¿sí? Hay un montón de fuentes publicadas en internet que son de libre acceso, como el Basel Institute of Governance, hay algunas en inglés y otras en español, pero donde ustedes pueden perfectamente acceder a un montón de información que les puede servir, ¿sí? Y hay incluso hasta modelos de programas o de códigos que pueden tomar solo como referencia, esa es mi recomendación, o sea, no hagan un copy-paste, lo ideal es tomarlo como referencia. Y gracias Andrés y bueno, a toda ADECA y a ustedes por haber participado de esta charla. Y bueno, y acá quedo disponible, después les pueden pasar si quieren mi correo, no tengo ningún problema, y ojalá que haya sido de utilidad para todos. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Dalma. Estupendo, estuvo excelente. Así que gracias y bueno, gracias a todos los que han participado y bueno, hasta el próximo encuentro. Así que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.